Explicaciones porque estamos en contacto con Álvaro Brunini, presidente de la ANI, a quien le damos los buenos días. Brunini, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias por estar en Desayunos. Quizás convenga explicar primero brevemente de qué estamos hablando cuando hablamos de este acuerdo. ¿Qué es lo que implica concretamente este convenio? Bien, perfecto. Primero que nada, sí me parece importante señalar el origen de la idea de instalar una oficina en Israel, porque se ha hablado mucho de la diferencia entre lo político y lo técnico, y es importante aclarar que la decisión de instalar una oficina no parte de un análisis técnico de los equipos de funcionarios de ANI, sino que fue una decisión de Presidencia de la República ejecutado a través de ANI. Esto quiere decir que no había necesidad de entender que la cooperación internacional de la agencia tenía que ir por el lado de abrir oficinas en el exterior. ¿Qué es lo que se hizo? Vamos a repasar los hechos. En septiembre del año pasado, la ANI recibió una propuesta por parte de la Universidad de Jerusalén de desarrollar una serie de actividades, las cuales tenían un costo, y eso es importante remarcar porque nosotros entendemos que desde este directorio la cooperación que queremos apostar es donde se consiga el financiamiento en conjunto, por ejemplo, de proyectos de investigación, de actividades científicas, y donde haya una cooperación donde cada una de las partes pone algo. Esto es diferente a la situación que tenemos con la Universidad de Jerusalén y que tenemos, digamos, propuestas de diferentes universidades de distintos países del mundo, donde en realidad al final del día lo que hay es más como una venta de servicios, ¿no? Aquí, después en diciembre del año pasado, el directorio anterior tomó una serie de decisiones. Una fue aprobar un acuerdo muy genérico de cooperación, o sea que simplemente es la disposición a cooperar entre las partes y pagar $129.000 correspondiente a la propuesta que se había realizado. ¿En qué consiste esa propuesta? En la instalación por un año de una oficina, o sea, es el alquiler de una oficina, la contratación de un coordinador de la Universidad de Israel, ciertos gastos administrativos de la propia universidad y el desarrollo de una serie de cursos. Un curso dirigido a estudiantes en temas de innovación y emprendimientos, que además en el caso de Uruguay solo puede ser dirigido a estudiantes de las universidades privadas, de la que la Universidad de la República se manifestó en contra del proyecto, un curso a funcionarios públicos y emprendedores, y después 4 workshops, talleres de intercambio de experiencia. A su vez, en diciembre del año pasado, también el director anterior votó el presupuesto de funcionamiento de la agencia para este año y las actividades previstas para este año, y en ese presupuesto, en ese conjunto de actividades, no había nada previsto de funcionamiento de la oficina en sí. Por eso yo he dicho que hasta ahora la oficina en realidad es una oficina vacía, sin actividad, pero no por decisión nuestra, sino por decisión del plan previsto por el directorio anterior. Ahí está, entonces, la oficina sí se alquiló y se tenía un presupuesto, pero no había presupuesto dispuesto para el funcionamiento interno, digamos, más allá del alquiler del local. Exactamente. Entonces, de alguna manera, entendemos que en sí esto es un mal acuerdo, pero no es un mal acuerdo se hubiese ubicado donde se hubiese ubicado, porque entender que esto va a cambiar la realidad del ecosistema científico, tecnológico y innovación de Uruguay por tener un par de cursos y una oficina vacía, realmente no tiene sentido. La posición del directorio de ANI actual ha sido de un principio que el acuerdo en sí es un mal acuerdo y que nosotros buscamos cooperar con otros países y con otros ecosistemas de tecnología e innovación de otra forma. Sin duda Uruguay tiene que tener relación con el ecosistema de ciencia e innovación de Israel, pero creemos que este acuerdo específico no es el mejor acuerdo. Entonces, algo ya mencionaste al principio, pero entonces ¿no hay oficinas de este tipo en otros países del mundo o acuerdos de este tipo? No. Es la única oficina, digamos, que tiene la ANI, y de hecho estamos en una situación financiera bastante compleja, que si no recibimos incremento presupuestario el próximo año, directamente la agencia va a tener que cerrar, o sea que no tiene ninguna capacidad de sostener actividad. También quisiera aclarar que la ANI en sí no tiene asesores, sino lo que sí tiene es un consejo honorario asesor, que no es que esté trabajando en la oficina, sino que en realidad son referentes de innovación y emprendimientos que están en diferentes partes de Israel y que tienen un vínculo con Uruguay, y del cual, bueno, una de las personas decidió
renunciar. Estos fueron nombrados por el gobierno anterior, nosotros lo decidimos mantener. Una persona renunció, con palabras obviamente agraviantes hacia autoridades de nuestro gobierno que rechazamos. El resto de los integrantes permanece, digamos, en el Consejo Honorario Asesor y estamos en intercambios, por suerte, en muy buen tono. De alguna manera apostamos al diálogo, apostamos a seguir conversando. Esto es una pausa. Entendimos que lo mejor, en conjunto con el Poder Ejecutivo, era congelar, digamos, el acuerdo y la implementación de los cursos virtuales por el momento. Ahora, lo que dijo el canciller Lubetkin es que la decisión se tomaba por la situación en el Medio Oriente, que Cayani decía más o menos lo mismo. ¿No es lo que está diciendo usted ahora? A ver, nosotros como agencia de innovación, o sea, nuestro foco está puesto en fomentar proyectos de investigación y de innovación, o proyectos también de formación universitaria. Es claro que la coyuntura no era la mejor, pero no nos corresponde como agencia hacer análisis de tipo geopolíticos, de conflictos de países en el exterior. ¿Pero entonces se tomó por el conflicto geopolítico o no? A ver, como decía, esta fue una reunión que tomó en conjunto con el Poder Ejecutivo. Yo lo que estoy transmitiendo es la visión que tenemos desde la agencia. No me corresponde a mí comentar declaraciones de legisladores o comentar declaraciones del propio gobierno. ¿Es prudente que las acciones de política exterior determinen la cooperación científica de una agencia que además se supone que es autónoma y está ajena a las decisiones políticas? Por eso justamente digo que, primero, el origen fue político de este acuerdo. Yo realmente lamento el uso político que se ha hecho de la ANI cuando se le impuso instalar una oficina que no se correspondía con los análisis técnicos que realizaba la ANI. Si se hubiese dejado opinar a los funcionarios de la agencia, hubiesen planteado que no correspondía poner una agencia y menos priorizar ponerla en Jerusalén. Hay también otras ciudades de Israel que son más referentes en materia de innovación y emprendimiento, como Tel Aviv, Haifa. Los acuerdos de cooperación por los cuales nosotros apostamos es donde haya, por ejemplo, proyectos de investigación financiados en conjunto entre investigadores de ambos países, como tenemos con otros países. Nosotros desde la agencia no sentimos una imposición del Poder Ejecutivo por un tema de política internacional. Siempre manifestamos nuestras dudas al acuerdo específico, incluso intentamos modificar el acuerdo específico, pero lamentablemente no sé por qué se decidió girar el dinero en diciembre del año pasado, antes de firmar el acuerdo específico. También cuando llegamos preguntamos si habían existido avances entre la negociación de la oficina en diciembre y marzo, que habían pasado 3 meses, y no habían existido avances ni en la firma del acuerdo específico, ni en la implementación de los cursos, ni en los contactos con las universidades, ni en ningún tipo de otra actividad. De hecho, el Consejo Honorario designado ni siquiera tenía la información de que no se iba a contratar personal uruguayo para trabajar en la oficina. Ellos creían que iba a haber un coordinador uruguayo. Tampoco sabían que había un coordinador financiado por la ANI de la propia universidad, por lo cual sentimos que el interés real que había era de decir que había algo abierto en Jerusalén y no realmente de un vínculo entre los ecosistemas de ambos países. Me han citado al Parlamento, al cual iré con mucho gusto, y creo que es una buena oportunidad para poder intercambiar con los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, y poder despejar todas las dudas que haya, y espero que de esto y a partir del diálogo surjan consensos en el sistema político de cómo se debe apoyar a la ciencia y tecnología e innovación en Uruguay y cómo debería ser el vínculo de nuestro país con otros países en materia de ciencia y tecnología, y que debería estar, como usted bien dice, por fuera de lo que son discusiones de política. Bruni, perdón, pero vuelvo a lo que preguntaba Leonardo, porque no me queda del todo claro entonces, porque como escuchábamos al inicio, Lubetkin habla de que este impasse se debe a la situación que se está dando en Medio Oriente, pero a su vez también dice es un tema por el que tiene que responder ANI. Usted dice que no, que esto tiene que ver más con lo técnico que con lo político, en lo que refiere a la decisión de la ANI, pero también que lo toman en conjunto la decisión. Entonces, no me queda claro bien cuál es el motivo, o si conversaron entre el gobierno y la ANI y los dos querían suspender el acuerdo por motivos distintos, entonces dijeron, estamos de acuerdo, vamos para adelante con esta decisión, más allá de que la justifiquemos de formas diferentes. El vínculo de diálogo con el Poder Ejecutivo es permanente tanto en este tema como en otros temas, en materia de ciencia, tecnología e innovación. Por suerte, creemos que este gobierno está poniendo arriba de la mesa el fomento
a estos temas, así como le han puesto gobiernos anteriores. Como dije, esta decisión fue tomada en conjunto con el Poder Ejecutivo. Las razones que teníamos de ANI son las que expresé en cuanto a la calidad del acuerdo. Sí, es claro que la coyuntura no es la mejor, pero el análisis que se hizo a nivel de la agencia fue el que ya señalé. Los análisis que haya hecho el Poder Ejecutivo no me corresponde a mí ni decirlos ni comentarlos. Lo pregunto porque me parece que no es menor, digamos, si esto se enmarca en la discusión sobre si el acuerdo es bueno o no es bueno para los cometidos de la ANI y la fundamentación va por ese lado, o si es una medida política de alguna forma donde Uruguay, dentro de sus posibilidades, hace una suerte de presión internacional a la cual se pueden eventualmente sumar otros países por el contexto de la guerra. O sea, desde el punto de vista del simbolismo y la acción, es muy distinta una cosa y la otra. A ver, la agencia se comunica con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, pero claramente la agencia no es el Poder Ejecutivo, entonces ni es Uruguay, digamos. O sea, solamente se representa a sí misma y yo como presidente de la agencia solo represento a la agencia. Entonces, si es parte de otra movida internacional, bueno, eso es claramente una pregunta que no es para mí. ¿Los cursos llegaron a dictarse o no se llegó a dictar ninguno? No, los cursos no llegaron a dictarse todavía, era justamente un tema que había que decidir junto con la firma del acuerdo específico, si se terminaban de implementar los cursos o no, si avanzamos en comunicación con la Universidad de Jerusalén en el detalle de esos cursos, y bueno, como es de público conocimiento, la Universidad de la República se manifestó en contra a este acuerdo. La ANI en realidad no tiene experiencia ni entre sus cometidos brindar cursos de forma directa, por lo cual la implementación de los cursos tenía que ser a través de las universidades. En la coyuntura actual solo podía ser a través de las universidades privadas. Ahí está. En ese caso, por ejemplo, me da la impresión, y corríjame, los argumentos de la Universidad de la República no fueron técnicos, fueron políticos, precisamente por la situación que está planteada en Israel. La Universidad de la República es autónoma. Sí, tanto la Universidad de la República como la Universidad privada, si decidían o no sumarse a este proyecto, es un tema que decidía cada una de las universidades. Tampoco me corresponde opinar sobre las fundamentaciones o razones que tuvo la universidad para sacar esa declaración, que fue realizada por su Consejo Directivo Central. ¿Y cómo queda la relación con la Universidad Hebrea de Jerusalén, las posibilidades de eventuales cooperaciones en la medida que esto queda suspendido? Bien, como decía, nosotros apostamos al diálogo y apostamos a continuar el diálogo. Entendemos que quizás la pausa pueda generar ciertas dudas, pero nosotros esto lo hemos comunicado, o sea, tanto a la Universidad de Jerusalén como obviamente al Consejo Asesor Honorario, y seguimos apostando a trabajar en conjunto, seguimos apostando al diálogo para obtener resultados que sean beneficiosos para ambas partes. ¿Te parece que esta decisión finalmente va a acabar quitándole credibilidad a la ANI? No. Yo entiendo que no. Creo que sí, de vuelta. No debería ser usada la agencia con fines políticos, por eso digo que el origen de cómo surgió esto sí me parece relevante, y eso espero que sea de los consensos que lleguemos y que abordemos a partir de esta situación, que sea un consenso en definitiva del sistema político, por lo cual de vuelta agradezco la invitación que me han hecho los diputados Schipani y Goñi para poder dialogar en mayor profundidad en la Comisión de Educación de Diputados. Entiendo perfecto eso. De todas formas, queda la duda de si acá no ocurre de una forma similar por la forma en que se comunicó el Poder Ejecutivo en relación al asunto, más allá de los comentarios a propósito de cómo toma la decisión la ANI que vos ponías arriba de la mesa. Entiendo, más allá de esta suspensión puntual, que tu mirada y la mirada de esta ANI igual va encaminada a que este acuerdo, por lo menos en los términos que se venía planificando o que se había planificado de parte del gobierno anterior, no tiene larga vida, más allá de que la situación política eventualmente cambie. A ver, iremos analizando los pasos a futuros. O sea, aquí también hay un pago importante que se hizo en definitiva con recursos de todos los uruguayos, y bueno, veremos de intentar que exista el mejor aprovechamiento de esos recursos. También obviamente iremos a una instancia de discusión presupuestal a partir de las próximas
semanas, y donde nosotros como directores lo que hemos definido como prioridad es no tener que recortar lo que son las herramientas icónicas históricas de ANI, esto es Sistema Nacional de Investigadores, esto es fomento a los proyectos de investigación, tanto para ciencia básica como aplicada, esto es los apoyos que damos a los emprendimientos y a las empresas para que innoven. Así como también hemos rechazado acuerdos, contratos que implicaban grandes sumas de dinero para la agencia y acuerdos de cooperación que en definitiva solamente de un lado había recursos monetarios puestos. Por ejemplo, ¿Cómo? por ejemplo, ¿puede contarnos algún ejemplo que hayan rechazado ese tipo de acuerdos? Hemos tenido, por ejemplo, con universidades prestigiosas de Estados Unidos que nos han hecho propuestas al respecto. ¿Cuál? ¿Y por qué, o sea, la Sí, porque- evaluación va solo en el formato que tiene el acuerdo? A ver, de vuelta, o sea, hoy la agencia está con un déficit mayor a 8 millones de dólares, el año que viene a ser mayor a 10 millones de dólares, en un presupuesto de 32 millones de dólares. De vuelta, aquí lo que está en riesgo es que la agencia no solamente no pueda seguir otorgando becas de maestrías, proyectos de investigación, sino que los propios acuerdos ya firmados, o sea, a diciembre del año pasado ya había 50 millones de dólares comprometidos para los próximos 5 años, o sea, eso también está en riesgo, por lo cual estamos muy cuidadosos con el uso de los recursos y con los convenios que estamos firmando, apostamos a convenios de cooperación donde la agencia sí ponga recursos, pero también del otro lado se pongan recursos y podamos fomentar proyectos de investigación en conjunto o intercambios de experiencia en conjunto, y no estamos apostando a contratar servicios de otros países. Bien. ¿La oficina entonces en este momento está cerrada? O sea, digamos, puerta cerrada. La oficina nunca tuvo funcionamiento. Se inauguró, pero nunca tuvo funcionamiento porque no había personal de ANI contratada, no había un calendario de actividades previstas. Y no fue que no lo hubo a partir de que nosotros asumimos en marzo. No lo hubo tampoco entre diciembre y marzo, que estaba en el anterior gobierno. Me queda una duda, perdón. Si el lazo de contacto ya estaba hecho con la Universidad de Ivrea, ¿no era necesario que posteriormente se especifique de qué manera se iba a beneficiar Uruguay, si era a través de becas para hacer maestrías y tal? ¿Eso no forma parte de la negociación a posteriori? El acuerdo específico, que en términos generales, digamos, es el mismo acuerdo que el mismo borrador, digamos, que nos entregó el directorio anterior, porque responde, digamos, a las actividades por las cuales ya se había pagado, que a la vez partía una propuesta hecha por la UCI, refería únicamente a cursos y al alquiler de la oficina, más gastos administrativos. Pero no había margen de modificarlo, digo, para pensar en algún desenlace que sea beneficioso para los uruguayos. Nosotros cuando intentamos modificar ese acuerdo se nos planteó que toda modificación implicaba costos extras para Uruguay y de vuelta. Nosotros cuando llegamos a la ANI encontramos una situación financiera mucho más compleja de la que pensábamos, por lo cual no tenemos capacidad de incrementar el gasto. Bien. Álvaro Brunini, presidente de la ANI, muchas gracias por estos minutos. Nos queda pendiente una conversación más en genérico de los cometidos y los objetivos que tienen planteados de la ANI para este periodo. Lo hablamos en cualquier momento. Perfecto, será un gusto visitarlos. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Muchas gracias a ti. Chao. Bien, seguimos con la